Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, vamos entonces. Bueno, esto es muy ligero en sí, lo más concreto posible para que nos sirva en esta rotación, ¿no? Bueno, como ustedes saben, los riñones es un órgano par situado en las fosas lumbares, a los lados de la columna vertebral, sea la vértebra torácica y de las dos primeras lumbares, ¿no? Como ustedes ven, la anatomía está a este nivel, ¿no? Podemos examinar el riñón uno por delante, sin embargo, tenemos estructuras que se interponen en él, y la parte posterior tenemos acá la columna vertebral, las costillas. Como usted hemos visto en la parte teórica, esta musculatura que presentan acá y la misma masa ósea hacen difícil su exploración. Es por eso que en inspiración el diafragma baja y los riñones podemos de alguna manera ser perceptibles, ¿no? Más, ¿no? En la parte, en las personas delgadas podríamos palpar, como hemos dicho, el polo inferior, ¿no? O anterior superior del riñón derecho, que está más abajo por la presencia del hígado, como lo estamos viendo acá. Sin embargo, nuestro es comúnmente palpable, ¿no? Y las múltiples estructuras, por esto ser con órganos retroperitoneales, las múltiples estructuras presentes en ella hacen difícil la palpación. Es por eso las diferentes maniobras palpatorias que hemos descrito anteriormente, ¿no? Aquí ya indicamos que el riñón es un órgano de consistencia firme, ¿no? Tiene un color marrón rojizo y una forma ovoidea o arriñonada, es por valga la redundancia. En el hombre pesa 150 gramos y en las damas 125 miligramos. Fíjense por qué hacemos hincapié en el riñón. Mide 11 centímetros de longitud por 6 de ancho y 3 de grosor, ¿no? 11 por 6 por 3 en cuanto al grosor. Esto es de importancia. ¿Por qué? Porque cuando tengamos el apoyo diagnóstico, vamos a ver el tamaño renal que puede ser grande, un poliquístico renal, un mieloma múltiple, o puede estar un riñón pequeño, como en una enfermedad renal crónica, una atrofia renal, una hipotrofia renal, ¿no? Vamos, entonces, estos riñones están cubiertos por una cápsula fibrosa, ¿no? Esta cápsula de protección, ¿no? Envuelve la revista del riñón, tiene 1 milímetro de espesor, pero no, esta es la que tiene la sensibilidad o la inervación, más no así la propia masa renal. Fíjense el lidio, ¿no? Entra la arteria renal, sale la vena y la pelvis renal, pero no tiene inervación, ¿no? Ahora, en cuanto al parénquima renal, ¿no? Vemos que se divide en la parte cortical o la corteza y la parte medular. Este es un riñón, una foto, pero sí, aquí lo vamos a tomar un poquito más vertical. Fíjense estos pequeños canalículos, como una serie de tubillos, ¿no? Que están ahí presentes en toda la parte cortical, ¿no? En esta parte cortical se encuentra la mayor parte de los glomérulos. Entonces, pues esto es una zona bastante vascularizada, ¿no? Pues correspondería acá, ¿no? Corteza, médula y el aparato esqueletal, ¿sí? Vamos. Entonces, la corteza renal es la parte más superficial, tiene un color más claro, está cubierta por la cápsula fibrosa, mide a un lapso de 6 milímetros, en el cual encontramos los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. ¿Sí? La corteza médula. Fíjense, más allá, en la médula está, ¿no?, descrito las pirámides renales de Malpighi, separadas por sus columnas renales, ¿no? Y corresponde a esta, ¿no?, a la asa de Henle generalmente, ¿no? Y el tubo conductal distal generalmente, ¿no? Entonces, esta parte medular se encarga más de todo la concentración urinaria, ¿no? ¿Por qué les decía el tamaño renal, ¿no? Y la diferenciación de esas estructuras macroscópicas que hemos visto, diferenciación de la corteza y la médula, lo vemos claramente en una imagen ecográfica. ¿Y de qué nos sirve una imagen ecográfica? Cuando hablamos de una enfermedad renal crónica, llamado antiguamente insuficiencia renal terminal, ¿no? O insuficiencia renal crónica, hablamos de que un riñón va a tener una alteración en su estructura. La definición, me voy a adelantar al concepto de la enfermedad renal crónica para que podamos entender esta parte. Se define una enfermedad renal crónica
como una disminución de la filtración glomerular menor a 60 ml en un tiempo mayor a 3 meses, acompañado de alteraciones estructurales y funcionales. Funcionales para ver anemia, ¿no? Alteración del metabolismo calcio y fósforo, ¿no? Y estructurales a través de una biopsia renal, a través de una imagen. Entonces, imágenes, aquí tenemos a la mano la ecografía. En primera instancia vamos a recurrir a una ecografía. No es de primera instancia recurrir a una tomografía, peor una resonancia. Sí se pueden hacer y nos van a dar los mismos datos. Pero obviamente teniendo a la mano la ecografía, que es mucho más, menos costosa y más fácil de hacer en el momento, inclusive hoy en día a la cabecera del paciente. Ya les he mencionado que hoy en día casi todo el mundo, o de los médicos de emergencias y otras especialidades, están usando sus ecógrafos portátiles. Vamos. Entonces, ¿por qué el tamaño? 11 por 6 por 3, memotecnia 12,63 para acordarse. Para ser más exacto, 11,63. Pero esto, como le decía el otro día, depende los estudios del tamaño de acuerdo a la superficie corporal estudiada, americanos, europeos, que dice la superficie corporal promedio 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Para eso está diseñado el tamaño del riñón. Entonces, si nosotros en nuestra casa tenemos personas pequeñas, ¿no? Regular tamaño y también son altos. Pero a ver, una persona pequeña no le vamos a pedir, pues, el riñón que tenga 11 por 6 por 3. Es como pedirle a un Volkswagen una llanta de un camión, ¿no es cierto? Entonces, vamos. Tenemos aquí unos riñones que tenemos que sí diferenciar, ¿no? El tamaño y la diferenciación de la corteza y la médula, ¿sí? Entonces vamos. Corteza periférica, les dije, la corteza es la parte más vascularizada, donde están los nervios, ¿sí? Entonces ahí está sangre. Entonces se ve, ¿no? El color negrito en la ecografía, ¿no? Y la parte medular, ¿no? Que corresponde a las pirámides renales, se encuentra la parte más blanquita, sólida, digamos así. Fíjense un tamaño pequeño, por 11 por 6 por 3, y conserva la diferenciación de la corteza y la médula. Vamos acá, tenemos un riñón de una enfermedad renal crónica, donde no vemos ni una corteza ni una médula, todo está blanco, ¿no? Entonces es una hiperecogenicidad o alteración de la diferenciación cortico-medular. Más allá tenemos acá un riñón grande, este es el riñón poliquístico, no se logra ver claramente, pero aquí estos son múltiples quistes, ¿no? Que están deformando la arquitectura renal. Entonces, ¿nos interesa el tamaño renal? Sí. ¿Nos interesa la forma del riñón? Sí. ¿La diferenciación entre la corteza y la médula? Sí. ¿Correcto? ¿Ya? Por eso hacemos hincapié. Y este es el túbulo, la parte excretora, ¿no? Es una expansión aplanada del extremo superior del uréter, tiene forma de embudo, está formada por cálices mayores, ¿no? Y menores, ¿no? Y tienen entre 8 y 18 cálices menores y 2 a 3 cálices mayores para firmar al final la tesis renal, ¿no? El hilo renal, una vez más mencionado, entra la arteria renal y sale la vena renal y la pelvis renal. Más no vemos una inervación propiamente dicha. La circulación del riñón, ¿no? Obviamente, la sangre entra a través de la arteria renal, ¿no? Rama de arteria aorta abdominal, lleva entre 20 y 25% del gasto cardíaco, ¿no? Y estas arterias renales se van a dividir en las arterias segmentarias, en las arterias interlobales, las arterias interlobales a las intertubulineales, van a terminar en las arterias, porque son las arterias aferentes y diferentes que entran propiamente al riñón. Y en la parte interna, ¿no? Esto es lo que acá ya, en esta estructura pequeñita que estamos viendo acá, como los glomérulos, es esto, ¿no? Esta estructura interna es la nefrona, que la nefrona es la unidad funcional del riñón, ¿no? En cada riñón tenemos aproximadamente 1 millón de nefronas. En cada riñón, una vez se pregunta en el examen, ¿cuántas nefronas tiene el riñón? ¿No? Tenemos 1 millón. Son 2 millones porque son 2 riñones, ¿no? Y esto está conformado por el glomérulo, conducto contorneado proximal, el ACDG, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector y túbulo externo, ¿no es cierto? Vamos acá. Fíjense, aquí nos dice médula y aquí dice corteza. La mayoría de los glomérulos, el túbulo contorneado proximal, ¿no? Están
la mácula densa y el tubo contorneado distal están conformados en la parte cortical. Y en la parte medular tenemos el asa de Henle propiamente dicha, ¿no? Y parte descendente del tubo contorneado distal. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta parte de la corteza es más vascularizada. Y acá es donde se produce el proceso de concentración urinaria, ¿no? La, el contenido osmolar pasa al intersticio medular y ahí es donde se concentra la orina. ¿Sí? Vamos, entonces, una vez más, la nefrona es la unidad funcional del riñón. Está constituida por un corpúsculo, en el glomérulo y la cápsula de Bowman, y la parte tubular. Túbulo contorneado proximal, la sede gene, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Tenemos que entender esta parte de la anatomía, porque ya a través de él siguen los diferentes procesos, ¿no?, fisiológicos del riñón. Aquí, como hemos dicho, la parte cortical, las nefronas son el 85%, ¿no? Y en la parte juxtamedular están solamente el 15%. Aquí se encarga en la parte medular la concentración urinaria y en la parte cortical es la propia depuración, eliminación de sustancias de desecho y reabsorción de nutrientes. El corpúsculo de Malpicio, solamente para que lo tengamos claro, no está conformado por el propiamente primero, envuelto por cápsula de Bowman y el penacho capilar. La cápsula de Bowman tiene una, un epitelio parietal y un epitelio visceral, ¿cierto? Y lo vamos a descubrir ahorita. Por ejemplo, la arteriola aferente, no, la arteriola entró, arteria renal, y va dividiéndose hacia el final, llega a la arteriola aferente, ¿no? Este forma un penacho capilar glomerular, que al final sale por la arteriola aferente. Este penacho capilar glomerular es el que sirve de filtración glomerular, porque aquí, entre la cápsula de Bowman, que es lo que envuelve esto, tenemos un epitelio visceral que recurre a los, a los vasos especializados que salen por la arteria aferente, o sea, el penacho capilar. Tenemos una capa parietal que está recubriendo el glomérulo y ahí forma un espacio, el espacio de Bowman, que en el extremo donde concurre con el túbulo contorneado proximal se llama polo urinario y en el extremo vascular se llama polo vascular. Entonces lo que se filtra acá pasa al espacio de Bowman y este al espacio urinario para, ¿no?, para entrar al túbulo contorneado proximal, donde ya surgen los procesos de absorción y secreción. Fíjense, entre la unión de la vascular tenemos la mácula densa. Entonces, esto va a regir a través de la regulación de la vasoconstricción o vasodilatación de la arteria eferente y aferente para regular su propia función del riñón, ¿ya?, de acuerdo a las necesidades, ¿ya? Entonces, esta es la estructura funcional entonces del riñón, ¿sí? Aquí tenemos entonces este propio glomérulo, y hablando de un vasito propiamente aquí dicho, tenemos la membrana de filtración propiamente dicha, que correspondería a uno de estos, ¿no? Estos son los porocitos, ¿no? Y entonces esta membrana de filtración glomerular está compuesta por tres capas, ¿no? Hacia adentro hacia afuera, por favor, esto lo quiero que bien clarito. ¿Y por qué se pregunta esto? Porque esta es parte para entender la funcionalidad del riñón. Un endotelio, fíjense, un endotelio fenestrado, ¿no? Una membrana basal glomerular y una capa epitelial, ¿no?, de los que son las capas de los poros o porocitos. ¿Ya? Vamos acá, viendo el microscopio electrónico ya también, tenemos un endotelio fenestrado, ¿no? O sea, quiero que esto quede claro. La sangre entró aquí, por este lado, y la primera capa, la membrana de filtración, corresponde a esto, que es el primero membrana, el endotelio fenestrado, que dan los poros de 70 a 100 nanómetros, ¿no? A través del cual, ¿no?, separan los elementos formales de la sangre, o sea, no pueden pasar los elementos formales de la sangre, ¿no? Tiene una carga, unas células endoteliales cubiertas por diplicocales, ¿no?, que esta es una carga negativa. Entonces, esto va a requerir el paso de la lumina, uno, tamaño, y dos, la carga negativa. Entonces, tienes primera membrana de filtración, uno, dos, la membrana basal glomerular está cubierta por una lámina densa, una lámina clara interna, una lámina clara externa. Y este va a depender del mantenimiento de la arquitectura glomerular.
donde van a anclarse las células contiguas. Actúa como una barrera de filtración para las macromoléculas, ¿no? Está conformado por colágeno tipo 4 generalmente, y ahí vienen muchas alteraciones también, enfermedades colagenopatías que atacan al riñón. Las células epiteliales o la capa podocitaria forman los poros de filtración. Es una diafragma de hendidura, como están viendo acá, cubierta por una película proteica, ¿no? Con carga también negativa, y esta función es evitar el paso de las proteínas por, a través de los puentes propiamente de nefrina, que lo vamos a ver luego. Entonces, el globérculo, alguna vez les dije, el riñón es como un ovillo de lana sumamente especializado. Aquí sería todo. El glomérulo es una super especialización del endotelio. Entonces, todo lo que hablamos de ustedes ya los doctores de cardiología, le hablan de lesión de vaso, lesión de endotelio, igualmente se aplica acá a la parte renal, ¿no? Se trata de un ovillo vascular formado por una división de la arteriola aferente en capilares que posteriormente se vuelven a unir formando la arteriola eferente, como lo hemos visto. Esto explica por qué el riñón es sensible a multitud de mediadores vasculares. Ejemplo, sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo va a regular propiamente a sí mismo sus funciones, ¿no? Esquemáticamente, para que quede claro esto, un polo vascular a este lado, polo binario, ¿no? Si las mesangiales por un lado, se las de sostén, ¿sí? Entonces, este ovillo glomerular, ¿dónde se encuentra? Dentro de la cápsula de Bowman, la cual corresponde a dos tipos de epitelio, ¿no? Parital y visceral, ¿cierto? El visceral recubre a la capa vascular, ¿cierto? Y la capa, claro, y formando lo que se llaman los povocitos, ¿no? Estas están separadas, salvo en el polo vascular del glomérulo, por un espacio urinario, en el cual se emite el filtrado glomerular, ¿cierto? Cuando hay situaciones de proteinuria intensa, como en el síndrome nefrótico, este espacio va a obliterarse y lo que va a conducir es a una glomerulosclerosis, que es lo que vamos a ver cuando hay una anatomía patológica de signos de cronicidad, glomerulosclerosis. En algunas nefropatías o glomerulopatías aparecen las llamadas semilunas. Esto hablando de anatomopatológicamente, ¿no es cierto? Y que corresponden a la proliferación de las células de Bowman y células monoclaves. Y son marcadores de lesión glomerular grave. Entonces, por otro lado, glomerulosclerosis, presencia de semilunas, ¿no? Entonces, el epitelio de filtración, ¿no? Se está conformado por esta triple capa, ¿no? Por lo cual vamos a formar la orina y los productos como entonces desechos por los filtros. Una imagen macroscópica, ¿no? Perdón, de microscopía de microscopía normal, ¿cierto? Donde vemos esta estructura, pero esquemáticamente la tenemos aquí. Hemos hablado de esto, ahora vamos a hablar específicamente de la membrana de filtración glomerular, que está conformada por un endotelio estrado. Segundo, la membrana basal glomerular, que es esta parte negrita, y aparte la capa podocitaria, ¿no? Que es la parte más externa. Entonces, la sangre entra y a partir de este proceso produce la filtración. Aquí, una vez más, para demostrar, ¿no? El túbulo contorneado distal y entre la arteriola diferente está la mácula densa, ¿no? Que es el firme de regulación de los procesos que van a surgir acá, vasoconstricción, vasodilatación y secreción de renina, renina, aldosterona, ¿no? Y microscópicamente lo que hemos mencionado acá está, mira, toma un espacio, ¿no? Todo está filtrando por esta sangre que ha entrado acá y se filtró al polo urinario, ¿sí? Endotelio, membrana basal glomerular y la capa podocitaria, ¿no? La sangre está pasando y se filtra al polo urinario. Entonces yo creo que quedó bien clarito, ¿no? Esto para que vean que siempre hablamos de pérdida de proteínas. La albúmina tiene 69.000 daltons, lo cual no puede pasar a través del grado de filtración. 70 a 110 hemos visto diferentes formas de la sangre, no pasarán, pero tenemos la hermana basal que también tiene su carga negativa y la capa positiva negativa y glicocáliz. Entonces, no es posible que la albúmina comúnmente, en forma normal, pueda pasar de una cantidad
suficiente, o como se llama en las glomerulopatías. Entonces, un marcador principal de daño renal, hablamos de pérdida de proteínas, ¿no es cierto? Porque se alteró la membrana de filtración glomerular. Ahora, entre estas membranas, entre estas arteriolas diferentes se encuentra el aparato glomerular, ¿no? Y este está constituido por ricas terminaciones adrenérgicas, ¿no? Que justo con la zona de contacto en las arteriolas aferentes diferentes, como la mácula densa, ¿no? Y esto se encarga, ¿no? Contienen gránulos de renina que se encargan de la regulación de la presión arterial para la reabsorción de sodio. Entonces, estos regulan su propio ingreso de volumen y sangre que puede regular a la entrada del glomérulo, ¿no? Entonces, el filtrado glomerular está constituido por, ¿no?, el tamaño de las moléculas. Entonces, a mayor tamaño no podrán ser filtradas. La carga iónica, las moléculas con carga negativa no pasarán, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, la albúmina se repele como ejemplo. Entonces, carga negativa, no, porque está doble capa lipídica es de histología, ¿no? Cubierta una carga negativa. Entonces, no puede pasar. Y a la vez, las fuerzas de Stark. Entonces, el filtrado glomerular está posicionado por el tamaño de las moléculas, la carga iónica y las fuerzas de Stark. Estas fuerzas de Stark se habla de la presión del filtrado glomerular, que corresponde a la presión hidrostática glomerular menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y, a su vez, sobre menos la presión oncótica del plasma. Entonces, a un aumento de la presión hidrostática glomerular va a aumentar el filtrado, ¿no?, por aumento del flujo de sangre a través del glomérulo, que puede verse a aumento de la presión arterial o una contracción de la arteriola eferente, ¿no?, mediado por el sistema simpático, ¿no? Entonces, va. Un aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman aumenta el filtrado glomerular. La presión oncótica del plasma, la presión oncótica del plasma, ¿no?, está pegada por los puntos de otros señales, ¿no?, va a disminuir el filtrado glomerular. Y una disminución de la presión oncótica del plasma habitualmente no condiciona un aumento del filtrado glomerular, ya que suele producir un aumento del sistema a nivel de producir a nivel sistémico una depresión de volumen intravascular, ¿no? Entonces la presión oncótica del plasma debe depender mucho para que la sangre fluya bien por el sistema venoso, ¿no? Y cuando disminuye la presión oncótica produce el edema, porque el agua espacio escapa del espacio. Fíjense, la arteriola aferente, la arteriola inferente, esquemáticamente. La presión hidrostática glomerular hace que haya fuerza para filtrar, pero se opone la presión osmótica y también se opone la presión de la cápsula de Bowman. Entonces, la suma numéricamente de esto, numéricamente va a ser, no, la presión glomerular o hidrostática glomerular tiene 60 milímetros de mercurio. Las que se oponen, la cápsula de Bowman y la presión oncótica del plasma, entonces sumas esto y te sale una diferencia de TO2 40, 50. Entonces, una diferencia de 60 a favor de la filtración glomerular, ¿no? Entonces, la presión de filtración es de 10. Esta presión de filtración va a hacer que esta sangre que ha entrado se ha filtrado a nivel del túbulo contorneado proximal, la CDG, en el túbulo contorneado, el túbulo conector, va a subir diferentes absorción y secreción de sustancias. Por tanto, el filtrado glomerular final, la orina va a ser el producto final de todo el proceso, no solo de filtración, ¿no?, sino todo el proceso de absorción y secreción, paso al intersticio, ¿no?, como producir en el parte medular. ¿Ya? Entonces, esto es, al final, la orina final es un producto de todo esto. Sin embargo, cuando hablamos de evaluación de la función renal, aprovechando esta diapositiva, solamente se refiere a, o hace mención a esta función de filtración. Lo que les decía el otro día, el elemento o la sustancia ideal que permite la evaluación de la filtración glomerular es aquel que permite filtrar completamente y no se absorbe ni se secreta en toda esta parte, porque toda esta parte tubular es donde se secretan y se absorben las sustancias. Entonces, hablamos de filtración glomerular y por tanto de función renal cuando lo hablamos del filtrado glomerular. Más allá también hay formas de evaluar la función tubular, pero concretamente se habla de función renal que evalúa el filtrado glomerular.
Ya yéndonos a la parte de la tubulosa. Decimos que el túbulo contorneado proximal, ¿no? En esta zona se reabsorben la mayor parte de los solutos pequeños. Se reabsorben, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente 60% del sodio, del cloro, del potasio, calcio y del agua. Y más del 90% del bicarbonato. Y en la práctica, fíjense esto, la totalidad de la glucosa y aminoácidos se reabsorben a este nivel. Entonces, no es más allá. Si tienes una pérdida de glucosa, vamos a decir que se ha perdido, digamos, la capacidad, ha perdido la glucosa en exceso en la sangre, un diabético, por ejemplo, si presenta glucosa en sangre, ya decimos que esta glucosa en la concentración ha excedido el umbral de reabsorción de glucosa del túbulo contorneado proximal. Y por tanto, les podemos decir que este paciente tiene una glucosa no controlada, es un diabético no controlado. Bien, vamos. En el asa de Henle se forma, es una horquilla, ¿no? Con su posición ascendente y descendente, ¿no? Entonces, tiene lugar el llamado mecanismo contracorriente, mediante el cual se diluye el filtrado de la concentración de la orina va a depender de este nivel. La rama gruesa ascendente es muy poco permeable al agua y en ella se encuentra el transportador activo sodio-potasio 2-cloro, que genera una diferencia osmótica entre el líquido tubular y el intersticio, ¿no? Y este gradiente no se disipa porque esta rama es impermeable al agua. Más bien, en la rama descendente, lo contrario, ¿no? Es muy permeable al agua, por lo que permite el paso del intersticio para mantener el equilibrio osmótico en dicho nivel, ¿ya? Como resultado va a producirse un intersticio hipertónico y un líquido tubular hipotónico. O sea, lo que está concentrado acá va a pasar al intersticio y se va a volver este hipertónico. Y el, la parte tubular se vuelve hipotónica. No, aquí es donde se reduce el mecanismo de contracorriente o también la concentración urinariana, ¿no? Asa de G. Los diuréticos de asa actúan a este nivel, diuréticos de asa, como otros me dicen, como la furosemida, bumetamida, etc., ¿no? Y bien los transportadores activos del sodio, potasio 2-cloro, que explican su capacidad diurética a este nivel. Los fármacos, como la furosemida, ¿no? Producen alcalosis metabólica hipopotasémica, va a perder potasio, y a su mismo tiempo pierde sodio, porque es un diurético, el sodio y potasio. Y similar cuadro va a pasar lo que es el síndrome de Bartter, ¿no? El asa de Henle, lo estamos viendo acá, ¿no es cierto? Al final va a ser que el túbulo contorneado, ¿no? Perdón, el asa ascendente sea hipotónica, ¿no? Se concentre en el intersticio la mayor parte de los solutos que están en el túbulo descendente, ¿no? Entonces, el intersticio tiene diferentes pasos para, ¿no? que en el intersticio se concentre la mayor parte de de los absolutos, ¿no? Y que van a ser reabsorbidos según la necesidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Aquí, esquemáticamente, ¿no? Cómo pasan con los absolutos diferentes a nivel de la sala de Henle. El túbulo contorneado distal, en él se produce la absorción activa del sodio, fíjense, solamente el 9%, el otro 60% era en el túbulo contorneado proximal. La absorción pasiva de cloro y el intercambio sodio por calcio, túbulo contorneado distal. A este nivel actúan los diuréticos tiacídicos, ¿no? Van a inhibir la absorción de sodio y cloro y también van a producir alcalosis metabólica, también con pérdida de potasio, hipopotasémica, por tanto, pero igual que los diuréticos de asa, pero sin embargo la diferencia es que disminuyen las pérdidas finales de calcio. ¿Por qué? Porque aquí se reabsorbe el calcio. Y eso va a producir algo similar a lo que se llama síndrome de Yen. El túbulo colector cortical de esta médula, perdón, es la zona más distal del túbulo contorneado distal y la porción cortical del túbulo colector. A este nivel va a actuar la aldosterona, que estimula la absorción del sodio, ¿no? Que permite también la absorción de agua, intercambiando por otros iones de carga positiva como el potasio y hidrogeniones, ¿no? Ello para mantener la electroneutralidad.
Aló, ¿se me logra ver? ¿Se me logra escuchar? Sí, doctor. Sí, perdóname, no sabía que estaba mal la conexión. Estoy en la clínica y no... A ver, ¿dónde más o menos hemos quedado? En las funciones renales estábamos hablando, ¿no? Sí, doctor. Que vamos. Decíamos, ¿no? A ver, como funciones renales en primera instancia, excreción de desechos de metabolismo y sustancias extrañas, ¿no? Esto comúnmente se produce el día a día en nuestro metabolismo, ¿no? La urea es el metabolismo de las proteínas, el ácido es el metabolismo de los ácidos nucleicos, la creatinina, ay, señor, producto del metabolismo justo el metabolismo de la creatina en músculo, la urobilina, producto del metabolismo de la hemoglobina, ¿no? Y esta va a determinar gran parte del color de la orina, ¿no? Decía, vamos a ver cuando hablamos examen de orina. Y también producto del metabolismo de varias hormonas, también se produce como frutos de... Doctor, disculpe que lo interrumpa. No, no está compartiendo las diapositivas, Uy, doctor. a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Voy a volver a entrar, ¿ya? Ahora sí, sí, sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctor. Ahora sí, veamos. Decíamos, ¿no? De las funciones del riñón. Vamos. Entonces vamos a evitar, vamos a eliminar los productos del metabolismo, ¿no? Entonces, como tales, como la urea, el ácido úrico, la creatina, la urobilina y los productos metabólicos de varias hormonas, ¿no? Asimismo, también los medicamentos, drogas o alimentos o inclusive plantas que podían ingerirse también se van a eliminar por vía renal, ¿cierto? Regulación del balance de agua y electrolitos, ¿no? Entonces, el agua y el electrolitos ingresan a nuestro cuerpo y el riñón va a modificar la excreción de agua y electrolitos según las necesidades y los valores que nos convengan, los valores estándar que tenemos en nuestro cuerpo. Hemos dicho que una persona elimina orina entre 1000 a 1500 por medio, ¿sí? Pero si tú tienes a bien tomar más líquido, entonces igual vas a eliminar más líquido. No, eso es una regulación, un equilibrio. Todo lo que ingresa y debe salir igualmente en un riñón, ¿no? ¿No? Acá nos dicen, si aumentan los niveles, ¿no? De agua en nuestro organismo, los riñones lo van a excretar, ¿no? Si ingerimos cloruro de sodio en exceso, también lo va a eliminar. Pero los riñones también van a responder al déficit. No van a producir más agua, pero van a disminuir la excreción urinaria de agua y de sal, si se requiere, reabsorbiéndolos o disminuyendo la eliminación de estos, ¿no? Pero sí regulan el exceso y la excreta más, pero también regulan que no botemos más agua en caso de necesidad, ¿cierto? Regulación del volumen del líquido extracelular, ¿no? Los riñones mantienen el volumen extracelular, ¿no? Y esto para mantener una buena circulación de la sangre, un buen gasto cardíaco, ¿no? Vamos, regulación de la osmolaridad plasmática, ¿no? La osmolaridad plasmática, ¿no? Va a depender de la concentración de los solutos disueltos en él. ¿Por cuánto está dada la osmolaridad plasmática? ¿No? La fórmula es 2 sodio más glucosa entre 18, ¿cierto? Y más la urea entre 5,6 o 6 específicamente, ¿sí? Entonces, esta osmolaridad va a variar,
con la concentración de 275 a 200 miliosmoles por kilogramo. ¿Ya? Y esta osmolaridad plasmática, ¿no?, va a depender, ¿no?, de la regulación, que va a depender de los ingresos y egresos y la regulación de nuestro riñoncito, ¿no? Entonces, deben hacerlo en proporciones que nos permitan mantener esta osmolaridad plasmática. Fíjense una acotación acá, cuando hacemos 2 sodio más glucosa más urea. Se recordará que la urea no es un idiosmol, no es un osmol ideal, porque no es, digamos, no interviene más allá. Sin embargo, toma importancia cuando hablamos de pacientes con daño renal o insuficiencia renal, donde están urémicos, como decíamos, ¿no? Donde están creatinémicos, están elevados. Entonces, la osmolaridad plasmática tiene mucho que ver. Y eso es paciente, por eso el paciente renal que no orina, porque en su mayoría no orina, se han secado, se han esclerosado los glomérulos y ya no tienen esa función de filtración, por tanto dejan de orinar. En el tiempo muchas veces algunos entran orinando y con el tiempo se van disminuyendo su filtración, su retracción tubular y dejan de orinar. Entonces esos pacientes vienen en mayor hiperosmolar, vienen un medio salado. Está la sal por un lado retenida, 2 sodios, la glucosa si son diabéticos, y encima, ¿no?, la urea. Entonces, tienen sed, pues claro que sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, es por eso que estos pacientitos, pues, diálisis tras diálisis, a veces el fin de semana, 2 días sin diálisis, llegan pues totalmente llenos de agua, te traen 3, 4, 5 litros. Es educación y aprender de enseñarles y adecuar también que corre riesgo su vida por sobrecarga de uno. Regulación de la producción de eritrocitos. En el embrión se produce la eritropoyetina, ¿no?, en el hígado, pero en los adultos esto se produce en los riñones, ¿no? Esto, sobre todo en las células intersticiales localizadas en el límite de la corteza y la médula, ¿no? Estas células son estimuladas por disminución en la presión parcial de oxígeno en un ambiente circulante de las mismas, debido a las causas diversas, por ejemplo, isquemias o hipoxemias, ¿no? La eritropoyetina es liberada a la circulación, esta va a producir estimulación de la hematopoiesis, ¿no?, en la médula ósea, y van a producir la producción de eritropoyetina para que no haya anemia en los pacientes, ¿no?, y transportes fácilmente el oxígeno. No se va a dar así, pues, en una hipertensión como enfermedad renal crónica, donde se está esclerosando el riñón. Entonces, estas células donde que están ubicadas en el intersticio no van a producir eritropoyetina. Es así que en otros pacientes tienen anemia. Nosotros vemos de entradita a un paciente con edemas, palidez, y ya nos dicen, debe ser renal, ¿no?, un crónico. Vemos el hemograma y tenemos anemia. Sí, pues, normocítica, no normocrónica, renal. Pero si vemos un paciente con edema, con retención de nitrogenados, pero no en una forma que llame la atención, digamos, entre 0.8, 1.8 normal la creatinina, de repente un 2, perdón, y todavía no tiene anemia, entonces no decimos estadio terminal. Un compromiso renal, pero no es terminal. ¿Sí? Va. La regulación de la presión arterial, lo que decíamos, ¿no? La renina es producida por las células yuxtaglomerulares, ¿no?, a nivel arteriolar aferente, ¿no? Y esta sustancia es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona y que va a regular la presión sanguínea y el volumen extracelular corporal, ¿cierto? Porque produce vasoconstricción del arterial aferente, mayor filtración y pérdida de agua, si es necesario, o reabsorción, menos eliminación de agua. Por tanto, regula. Entonces, mira lo que interesante dice esto. La alteración a nivel de este sistema es una de las principales causas de una hipertensión arterial esencial. Que fuera, ¿no?, podríamos manejarlo, lo que se habla hoy en día, la epigenética, manejar genéticamente estas alteraciones y dejas de tener hipertensión. Manejar epigenéticamente las alteraciones renales, como les decía, el síndrome de Alport, ¿no?, o la poliquistosis renal. Entonces, manipular y que ya no podríamos tener estas enfermedades a futuro, ¿no?, lo que vamos a llegar a nivel por un momento, ¿no? Regulación del balance ácido-base, ¿no? Ácidos y bases ingresan, ¿no?, por la ingestión y productos del metabolismo. Entonces hay que excretar ácidos y bases, ¿no?
Entonces, mantener una concentración adecuada de hidrogeniones, ¿no? pH 7.35, 7.45, pH normal 7.40. Y para esto tenemos mecanismos de creación y compensación, ¿cierto? Lo regula quién? El niño. La absorción de bicarbonato, ¿no? Eliminación de hidrogeniones, ¿no? Tiene mucho que ver con la función renal. Regulación de la producción de la vitamina D. El último paso de la transformación de la vitamina D se produce en los riñones. La forma activa de la vitamina D, que corresponde al 1,25 dihidroxivitamina D, con forma resumida llamada calcitrol, es producida en los riñones bajo la relación de hormonas que controlan el balance del calcio y el fósforo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, una enfermedad renal crónica que no tiene esta función va a producir que el calcio disminuya, el fósforo se eleve y secundariamente vamos a tener un hiperparatiroidismo secundario, que es una complicación de una enfermedad renal crónica. Todo porque no se está produciendo calcitrol o la forma activa de vitamina D. ¿Sí? Segunda pregunta puede darse la forma activa de la vitamina D, o puede ponerles 1,25 hidroxivitamina D, o llamar simplemente calcitrol. ¿Da alteraciones del metabolismo óseo mineral? Sí, la enfermedad mineral ósea, con un hiperparatiroidismo secundario o también un hipoparatiroidismo, porque vamos aquí a una enfermedad de alto remodelado o bajo remodelado. Es una complicación de la enfermedad renal. Se hablaba de marcadores de daño renal, ¿no? Marcadores funcionales, ahí está. Anemia normolítica normoclónica, ¿no? Todas las alteraciones de las funciones renales se alteran, pues cuando hay una alteración aguda o crónica del riñón. Entonces, estos productos, estas funciones que estamos detallando son las que se van a alterar. Como por ejemplo, uno que hemos dicho, anemia, tipo normoclónica normoclónica, enfermedad mineral ósea, que se produce la vitamina D, que conduce a esto, hiperparatiroidismo secundario, hiperfosforemia, ¿no? La hiperfosfolemia se relaciona con un prurito generalizado del cuerpo. Y aquí lo que decía, gluconeogénesis. Los órganos generales, los órganos nobles del cuerpo necesitan de glucosa, ¿no? Durante el ayuno la glucosa proviene del glucógeno que está almacenado en el hígado, ¿no? Luego de 10 a 18 horas, este glucógeno hepático se agota e inicia la formación de glucosa a partir de sustratos diferentes del glucógeno, como la gluconeogénesis. El 90% de la gluconeogénesis tiene lugar en el hígado y el 10%, ¿no?, en los riñones. ¿Ya? No lo consideramos, no tiene mucha significación, tal vez por el bajo porcentaje, pero hay que tener solamente ese conocimiento. ¿Sí? Nada más. Bien, esto es en cuanto a la parte de la anatomía y fisiología renal, chicos. ¿Ya? Y aquí, bueno, estos son, bueno, les quería poner esto así, pero he preferido hacerlo de esta manera para que queden imágenes fijadas. Vamos a ver. Se ve, ¿no es cierto? Motivos de consulta e historia clínica en nefrología, capítulo previo, ¿no? Vamos al nombre del alumno, el código, y vamos a desarrollar estas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo se presentan habitualmente los pacientes con enfermedad renal? ¿No? Los motivos de consulta, ¿no? Esto es fijar conceptos, esa es la idea. El año pasado, o todos los semestres pasados que estamos con semiología renal, nos han dado una hora de clases que nos está a ser muy corta. Y ahora como que ya tenemos un poquito más de tiempo para poder fijar conceptos. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué características importantes deben obtener la historia clínica de los pacientes remitidos a evaluación por enfermedad renal? ¿Por qué es importante el historial de tabaquismo en pacientes con enfermedad renal? Hay cositas que tienen que ustedes ampliar, ¿no? La investigación de estas preguntas. ¿Qué enfermedades familiares se caracterizan por una afectación renal? Acabamos de decir dos, puede haber más, ¿cierto? ¿Cuáles son los signos y síntomas comunes que sucedieron en pacientes con enfermedad renal avanzada? Acabamos de ver las funciones renales. ¿Qué prueba de diagnóstico a pie de cama sugiere la presencia de nefropatía diabética subyacente? ¿Cuáles son las manifestaciones extrarrenales comunes asociadas a enfermedades renales? Extrarrenales, les hemos dicho, ¿no es cierto? ¿No? El paciente, ¿no? No solo hablamos de riñón, de volumen, de edema, hablamos de sobrecarga de volumen, de anemia, ¿no? El lecho uñal, ¿cómo está? ¿No? Hay edemas, ¿no? Entonces, estas características vamos a escribirlas acá. ¿Cuáles son las otras manifestaciones dermatológicas comunes en la enfermedad renal?
púrpuras, petequias, sequedad de piel. No sé, lo acabamos de decir, sequedad de piel relacionada a la acumulación de toxinas urémicas y a la producción del fósforo, ¿no? ¿Cuáles son las causas de los riñones palpables? ¿Cuáles son las causas del significado del soplo abdominal? Mencione otros aspectos importantes en el examen físico de la enfermedad renal. Así que, chicos, esto es para afinar conceptos y vamos a, de esta manera, repasar los temas que tenemos y al final van a dar ya hincapié a que ustedes ya hayan repasado sus temas y no un día o 2 días antes del examen. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a repetir mañana para que cada uno de la próxima, la clase, tenga a bien presentar su trabajo y vamos a hacer un conversatorio en todo caso de estos temas, ¿no? Bien, eso sería todo. Yanela, te he mandado las diapos previas. En este momento te envío la actual y el test más, ¿sí? Sí, ¿Consultas? doctor. Ya, chicos. Hoy estoy en la labor en la clínica, pues no he podido ir. Hay pacientes que tienen que estar realizando, como les he mencionado, al grupo de votación. Tenemos en esta clínica y en otra clínica asociadas a salud 90 pacientes, no, inclusive 90, son 100 por cada labia. Son 200 pacientes en diálisis. Y la pretensión nuestra es que todos ustedes sepan reconocer al final un inicio de una patología renal, un año avanzado de patología renal, un año terminal, la propia insuficiencia renal, y pues tratar de evitar eso para que nuestros pacientitos no tengan que seguir aumentando las diálisis a nivel mundial. Aparte, sin hablar de lo que ya han visto ustedes, los filtros de diálisis, que son plásticos, ¿no? Polisulfona, poliestirsulfona, que van a venir a contaminar el medio ambiente. Es curiosidad. Estos filtros se usan para una sola diálisis del paciente. Son 13 diálisis o 12 diálisis por mes por paciente. Saquen pluma por paciente por año, por número de pacientes año, por unidad de diálisis. ¿Cuántas unidades de diálisis hay en todo el mundo? Entonces estamos contaminando el medio ambiente tremendamente, nos estamos acabando. O sea, al final estamos curando enfermedades, pero también estamos causando una contaminación a la altura. Bien. ¿Alguna consulta, chicos? Le remito en este momento, Yanela, por favor, los dos para que tengan a bien desarrollar en, para la próxima clase, ¿sí? Bueno, chicos, muy buenas tardes. Tengan ustedes a bien hacer su trabajo. ¿Bien? Gracias.